Hermanos, buenas tardes, Dios les bendiga. Hermanos, seguimos nuestra serie sobre el libro de Marcos, una historia acerca de Jesús. Busquen en sus Biblias Marcos capítulo 1. Vamos a empezar en versículo 21, ahí es donde nos quedamos la semana pasada. Ahora, de parte mía, ahora se está poniendo muy buena la cosa, la historia, ahora se está poniendo interesante. Ya hemos visto la introducción, hemos visto la preparación y vimos entonces la semana pasada donde Jesús, la primera cosa que Él hace para empezar su ministerio, después de ser probado, después de su bautismo y la prueba en el desierto, la primera cosa que Él hace, según el Evangelio de Marcos, es llamar a sus primeros discípulos. Su primera acción era formar un compañerismo de seguidores. Esto es lo más importante para Jesús. Él quiere preparar estas personas para que cuando Él regrese al cielo, ellos continúen su misión de salvar el mundo. Lo que me gusta mucho el mensaje pasado es que no hay requisitos para seguir a Jesús. No hay requisitos que uno tiene que estudiar esto, hacer el otro. Simplemente tiene que tener un corazón dispuesto. Un corazón humilde y dispuesto a seguir a Jesús y aprender de Él. Y claro, para hacer eso uno se tiene que arrepentir de su pecado y poner su fe en Él, o si no, no lo puede seguir. Porque un corazón que no se arrepiente de su pecado no reconoce que Él es el Hijo de Dios y que Él es perfecto y el hombre no es. Y entonces uno se tiene que arrepentir y poner su fe en Jesús. Y claro, la promesa que Jesús dijo: si me siguen, los haré pescadores de hombres. Una vida transformada. Y esa promesa es para nosotros también. Aunque ya hemos tocado el tema de hoy un poquito, porque en Marcos vemos Juan el Bautista y dice que uno más poderoso viene tras mí. Eso es lo que le está diciendo, pero no lo hemos visto todavía. Ahora lo vamos a empezar a ver. Lo que nos gusta mucho del libro de Marcos, digo nos, estoy pretendiendo que a ustedes también les gusta igual que yo, es que Marcos no nos dice mucho acerca de Jesús y lo que hace. Él no nos dice Jesús es esto, el otro. Él nos muestra que Jesús es a través de lo que Él hace. Y vamos a ver dos cosas que Él hace esta tarde. Dos cosas que muestran su autoridad. Entonces el mensaje de hoy es la autoridad de Jesús. Vamos a ver a través de su enseñanza y un exorcismo que Él realiza su autoridad. Oh, pasó el exorcismo. Yo he visto esas películas. Sí, bueno, la realidad es nada como las películas, hermanos. Y vamos a ver exactamente lo que Dios dice, cómo sucedió, cómo se hace correctamente a través del ejemplo de Cristo Jesús. Y lo que vamos a aprender es muy interesante. Entonces, hermanos, tomen sus Biblias, puestos de pie, vamos a leer con reverencia la palabra de Dios, del versículo 21 al 28. Estoy leyendo en la Biblia de las Américas y dice así la palabra de Dios. Entraron en Capernaum y enseguida, en el día de reposo, entrando Jesús en la sinagoga, comenzó a enseñar. Y se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba con quien tiene autoridad y no como los escribas o los maestros de la ley. Y aquí estaba en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar, diciendo: ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el espíritu inmundo, causándole convulsiones, gritó a gran voz y salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva con autoridad. Él manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y enseguida su fama se extendió por todas partes, por toda la región alrededor de Galilea. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, aquí está tu palabra.
Nuestras Biblias están abiertas. Nuestros corazones también están abiertos. Enséñanos, Padre. Enséñanos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares. Vamos a ver aquí las dos cosas que Él hace. Y en las semanas que vienen vamos a ver que este es un día largo para Jesús. Empieza en la sinagoga, y luego va a la casa de Pedro, luego termina el día, Él está sanando hasta atardecer. Pero hoy solamente vamos a ver lo que pasa en la sinagoga. Vamos a ver unas observaciones. El pasaje, versículos 21, 22, todavía están en Capernaum. Si se recuerdan, la semana pasada es una ciudad que está en la costa del lago o el mar de Galilea. Es donde vive Pedro y los otros 3 pescadores que fueron llamados por Jesús. La semana pasada vimos eso. Y entonces vemos que en esta ciudad de Capernaum, que era una ciudad importante, había una sinagoga. Una sinagoga es simplemente un salón público donde los judíos se reunían para orar, leer la palabra de Dios, que nosotros decimos Biblia, pero ellos nomás tenían el Antiguo Testamento, que lo llamaban la Torra. Leían la Torra, oraban y alguien enseñaba después de la lectura. Y cada sinagoga tenía un líder. Vamos a ver que en los evangelios vemos que el líder de la sinagoga vino y le pidió a Jesús ayuda, o el líder de la sinagoga hizo esto. El líder es la persona que mantenía la sinagoga, la limpiaba, la mantenía y también organizaba a las personas quien le tocaba a leer la lectura y enseñar. Obviamente Jesús ya tenía un poco de tiempo en Capernaum, porque el líder de la sinagoga tenía confianza para dejarlo a él leer y luego enseñar. Le tocaba a Jesús. Algo muy bonito. Ahora, la cosa interesante es que la sinagoga no reemplaza el templo. El templo está en Jerusalén y solo ahí los sacerdotes sirven, ofrecen holocaustos y uno puede entonces ir y ofrecer sus ofrendas a Dios. La sinagoga es solamente algo para poder leer las escrituras, aprender y orar. Ahora, la gente admiraba cómo Jesús enseñaba, ahí versículo 22, y se admiraban de su enseñanza. Dice que Él enseñó con autoridad, no como los escribas. Algunas traducciones dicen los maestros de la ley, que eran escribas. ¿Quién eran los escribas? Expertos de la ley, expertos de la palabra de Dios. El primer escriba, según lo que podemos entender de la Biblia, era Esdras. Y de ahí él empezó como un puesto de gente que se dedicaban no solamente a conocer la palabra de Dios, pero a interpretarla, a enseñarla. Los escribas copiaban la palabra de Dios y lo copiaban tanto y tantas veces que eventualmente memorizaban casi todo el Antiguo Testamento. Y conocían la palabra de Dios, eran muy educados y se dedicaban sus vidas a hacer esto. En el primer siglo, en el tiempo de Jesús, los escribas se habían entonces convertido en un puesto interesante. Eran como maestros de la ley, también eran como abogados y como jueces y ayudaban a la gente a decidir argumentos o discusiones bíblicos, o mi hermano hizo eso, ¿qué debo hacer yo? Y lo que ellos decían era como, ok, lo que el escriba dijo, eso es lo que se va a hacer, porque ellos son más conocidos, ellos conocen mejor la palabra de Dios y eran como guías espirituales. Y aunque tenían toda esa autoridad y todo ese respeto, viene Jesús, joven, 30 años, que nunca estudió como escriba, de un pueblito de Nazaret. Y él empieza a enseñar en la sinagoga en Capernaum y la gente se queda asombrada. Porque dicen que, versículo 22, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. El punto es aquí, es un punto de conexión o una de las lecciones aquí, ¿ok? La autoridad para enseñar viene de Dios, no del hombre.
No importa qué tan estudiado sea una persona, si no es llamado por Dios, escogido por Dios, no va a haber poder o autoridad en su enseñanza. Puede ser el más educado, pero sin el Espíritu de Dios nada sucede. Uno puede enseñar un pasaje con mucho esfuerzo humano y la presentación puede ser perfecta y resulta en cero fruto. Puede venir otro hombre más humilde con muy poca educación, pero es escogido por Dios y predica o enseña sobre el mismo pasaje y vidas son transformadas. ¿Qué es la diferencia? Uno tiene autoridad de Dios y el otro no. Obviamente, lo que vemos aquí, Jesús tuvo y sigue teniendo la autoridad de Dios para enseñar. Entonces, ¿qué aprendemos? ¿Qué sacamos de esto? Unas aplicaciones aquí, van a aparecer en la pantalla. Primero es hay 3. 1, oren por su pastor. Oren por mí, se los pido. Porque sin el poder de Dios, no importa qué tan bien yo puedo hablar o enseñar, no va a haber ningún cambio, ninguna transformación en sus vidas, ni en la mía, ni en esta iglesia, ni en esta comunidad. Y tienen que recordar que su pastor es un ser humano. Y este ser humano, como cualquier, puede fallar. Hay momentos fuertes, hay momentos débiles, como cualquiera. Y yo necesito la oración de mi iglesia para yo poder mantenerme puro, recto delante de Dios, confiar y depender de Dios, que su autoridad es la que les llega a ustedes y no sean mis propios esfuerzos y elocuencia, si es que soy elocuente, no sé. Pero también dice Tito 2:15, Pablo le exhorta a Tito, dice, mira, habla, exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Pablo enseñando a Tito, un pastor joven, tú tienes autoridad de Dios. Otros quizás no lo van a reconocer, quizás otros van a menospreciar, pero la autoridad viene de Dios. Pero también oren por ustedes mismos. ¿Yo, pastor, voy a predicar? Sí. ¿Vas a compartir el evangelio con seres queridos si no lo has hecho? Compañeros de trabajo, les vas a decir los caminos de Dios, vas a mostrar, le vas a dar el evangelio. ¿Lo quieres hacer con tus propias fuerzas o con la autoridad de Dios? ¿Cuál creen ustedes que va a traer transformación? Muchas veces yo creo que pensamos, si yo nomás pudiera compartir el evangelio como tal persona, o si el pastor viene y le comparte el evangelio, yo no puedo. Mentiras. ¿Qué es lo que transforma, el pastor o la palabra de Dios? Es la semilla, la palabra de Dios que se sembra y produce fruto. Pastor, no sé cómo sembrar. Bueno, yo he ofrecido entrenamientos, ven a eso. Y lo vamos a ofrecer en el futuro. Entonces, ¿dónde comenzar? Habla conmigo. Mi trabajo como pastor, según la palabra de Dios, es entrenarles a edificar el templo de Dios, esta iglesia. Y si no saben cómo empezar, por eso Dios es su pastor. Pastor, enséñame. Yo me quedo levantado toda la noche si tienen preguntas, si quieren aprender, porque de eso se trata esta iglesia. Y pueden ser llenos, no pueden, son llenos del Espíritu Santo. Ya tienen todo lo que necesitan. Busquemos en Hechos 1. Hechos 1:8. Les quiero animar en esto, wow. A veces nos sentimos tan débiles, a veces nos sentimos que no podemos o que alguien puede ser mejor. Pero aquí está la verdad, según Jesús mismo, 1:8 de Hechos. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre nosotros, vosotros. ¿Quién aquí ha recibido el Espíritu Santo? Levante la mano. Si tú has recibido el Espíritu Santo, ¿sabe qué? ¿Qué dice aquí? Ya has recibido poder. ¿Poder para qué? Para seréis mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los fines de la tierra. Según la palabra de Jesús mismo,
los que ya hemos sido bautizados por el Espíritu Santo, tenemos poder para ser sus testigos. Oren que Dios les dé la autoridad, que ustedes usen la autoridad que Dios les ha dado. La tercera aplicación de esto es presta atención a las enseñanzas de Jesús. Si Él tiene toda autoridad y Él está hablando por Dios y afirmamos que Él es Dios, presta atención a lo que Él enseña y hazlo. Simple, ¿no? Pero tan difícil. Jesús no es solamente un buen maestro de una religión de muchas. Él es el Hijo de Dios con autoridad del Padre Celestial. Y Él tiene su propia autoridad porque Él es Dios. Creemos en la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, un Dios, 3 personas en un Dios. ¿Quién lo entenderá? Solo Dios, pero es lo que Él enseña y lo creemos, lo afirmamos. Él habla por el Creador de todo lo que existe. Cuando yo quiero saber cómo armar un armario, yo tengo que ver las instrucciones. Y que las instrucciones que va con ese armario, porque si es uno diferente, me ha pasado una vez, puse las instrucciones incorrectas. Y uno mira las partes y no concuerda, no machea, dicen los mexicanos a veces, el Tex-Mex. Bueno, a veces pensamos que la vida es de cierta manera y las instrucciones que tenemos como que no concuerdan. Porque Dios es creador y tenemos que seguir sus instrucciones para tener una buena vida, para edificar nuestra casa según sus planes porque Él las creó. Jesús nos enseña, Él tiene la autoridad, debemos de escucharle. Mateo 28, 18, Jesús dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Él tiene toda autoridad. En Colosenses 2:10, escriben el pasaje para que puedan buscarlo después. Colosenses 2:10, y habéis sido hechos completos en Cristo, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Hay autoridad en tu vida. La cabeza de toda autoridad en el cielo, bajo la tierra, es Cristo. Y busquen este pasaje, Mateo 9:6, un libro antes de Marcos. Mateo 9:6. ¿Y qué hace Cristo con toda esta autoridad? ¿Qué hace el Hijo de Dios que está sobre todo? Algo muy bonito para nosotros. Mateo 9:6 dice aquí está un paralítico y lo traen a Jesús y Jesús dice: tus pecados son perdonados. Y los fariseos y escribas: ¿qué? ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? Jesús dice: este es el punto, yo soy Dios. Pero en versículo 6 Él dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra, ¿para qué? Perdonar pecados. Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Con su poder, Cristo, autoridad de todo lo que es, Él usa su autoridad para perdonar nuestros pecados. Wow. Mi esposa y yo estamos platicando anoche sobre poder. Ella no sabía del mensaje de hoy, pero concuerda muy bien. Hablando de la autoridad y poder que una persona tiene y cómo es que ciertos tienen más poder y hay un dicho que si uno tiene mucho poder, ese poder corrompe a la persona. Yo dije: no, Patricia, yo no creo eso. Ese dicho es muy común. El poder corrompe. Digo, no, el poder simplemente ahora deja a la persona hacer lo que siempre estaba en su corazón. Jesús dijo: si eres fiel con poco, serás fiel con mucho. El poder no corrompe. Ya somos pecadores, ya estamos corrompidos, no hacemos más mal porque no tenemos el poder para hacer más mal. Pero cuando se nos da esa oportunidad, el corazón se revela los colores verdaderos. Entonces, el punto es: Jesús, siendo perfecto, tiene toda la autoridad, y en vez de hacerlo mal, hace lo bueno.
y lo hace más que bueno, nos perdona nuestros pecados. Los maestros, los pastores y los líderes humanos pueden fallar. Todos los días hay pastores que dejan el ministerio por pecado. Pecado donde tienen que dejar el púlpito. Y es triste. Todos los días sucede. Y hay otras razones también por las cuales dejan el estrés y muchas otras razones. Pero Cristo Jesús nunca te fallará. Yo les digo diciendo, su fe, nuestra fe no está en el pastor o en cierta persona de la iglesia, no. Está en el Hijo de Dios. Él murió por nosotros en la cruz. Él perdona el pecado. Él tiene toda autoridad. Y Él es el único que nos puede salvar. Amén. Entonces, Jesús tiene toda autoridad en sus enseñanzas. Y debemos prestar atención. Pero también tiene poder sobre el reino de la oscuridad. Jesús realiza exorcismo con autoridad. Ven ahí, ya lo leímos, que está en la sinagoga y un hombre empieza a gritar. Ahora la pregunta que yo me hice, ok, le tocó a Jesús a enseñar, le está enseñando y ahora este demonio empieza a gritar. ¿Por cuánto tiempo está yendo este demonio a la sinagoga? ¿Por cuánto tiempo? Me hago la pregunta, ¿cuántos demonios van a las iglesias cada domingo? Y ni nos damos cuenta. Y están ahí semana tras semana tras semana. Y la cosa también interesante es, están todos en la sinagoga viendo a Jesús. Él ya tiene sus discípulos que ha llamado, ya les está enseñando, ya empezaron esa relación. Y el demonio aquí en versículo 26 dice, oye, disculpa, salté en el lugar equivocado. Es que estoy en Mateo, tengo que regresar a Marcos, hermanos, disculpa. Entonces sí, en versículo 24, los demonios dicen, ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? Has de destruirnos, yo sé quién eres, el Santo de Dios. Qué interesante que los demonios conocen la identidad de Jesús antes que sus discípulos. Y los discípulos, vamos a ver, Marcos, batallan con la identidad de Jesús. Y no es hasta que después de la resurrección, después que Él se revela, después que los reprende, que les abre los ojos, que entienden. Y aquí los demonios al principio de la historia ya lo conocen. Él es el Santo de Dios. Santiago 2:19. Muchos ya saben este pasaje. Dice, tú crees que Dios es uno, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Aquí hay un ejemplo. Creer que Dios es uno, que hay un Dios, no es suficiente. Los demonios creen eso. Los demonios reconocen a Dios antes que nosotros. Híjole, qué tristeza para nosotros. Estamos mal. Estamos ciegos. Por eso vamos a ofrecer este estudio. ¿Quién es Jesucristo? Están en el boletín. Unos ya vieron las invitaciones que hicimos. ¿Quién es Jesucristo? A veces nosotros los cristianos también batallamos con su identidad o en creer quién Él es, quién Él dice que Él es. Los demonios ya saben mejor que nosotros. ¿Qué hace el demonio? Él trata de ejercer autoridad sobre Jesús. En el primer siglo, en esa cultura, tú saber el nombre de una persona y saber de dónde es como tener autoridad sobre la persona. Yo sé quién tú eres. Y es una manera de tener autoridad sobre una persona. Por eso Dios nunca le dijo a Moisés su nombre, ni a Israel. Ningún pueblo de Dios puede tener autoridad sobre Dios. Dice, no tienes que saber mi nombre, yo soy quien yo soy. Dile que el yo soy te mandó.
no tienen autoridad sobre Dios. Él conoce nuestros nombres. En realidad, en Apocalipsis 2 vamos a entender un día, vamos a tener un nuevo nombre que Dios nos va a dar y solamente yo y Dios van a conocer mi nombre. ¿Por qué? Saber el nombre de una persona es ejercer autoridad sobre una persona. ¿Quién le da el nombre a sus hijos? Los padres. ¿Quién tiene autoridad sobre los hijos? El padre. ¿Quién decide su nombre? El padre. ¿Por qué? El padre es la cabeza de los hijos. Entonces vemos que el demonio trata de hacer eso. Jesús de Nazaret, tú eres el santo de Dios. Pero claro, estos esfuerzos son inútiles. Luego Jesús le dice, cállate, sal. El demonio grita, sacude al hombre, lo trata de hacer daño, pero no lo logra y se tiene que ir. Ahora, ¿qué hace Jesús? Casi nada. El demonio empieza a gritar en la iglesia. Oye, si alguien empieza a gritar en la iglesia, no tienen que decir que es un demonio. Pasó aquí, en este tiempo, no cada persona que grita, quizás se está desmayando, yo no sé. Pero el punto es eso. Jesús dice, versículo 25, Jesús lo reprendió diciendo, cállate y sal de él. No permite el demonio hablar más y dice, sal de él. No hizo un ritual, no usó agua santa, no mostró cruces, él no hizo muchas oraciones, no llamó a otros pastores para venir y orar por esta persona llena de un demonio, no usó incienso, no usó muchas cosas, muchos rituales que muchos usan para hacer exorcismo o lo que vemos en las películas. ¿Qué hace Jesús? Cállate, sal de él. Inmediatamente el demonio tiene que obedecer. El poder de Dios no se necesita un show como en las películas. Dios habla, sucede. Dios habló, que haya luz, hay luz. Jesús dijo a las tormentas y las olas, dejen de moverse. El viento para, las olas se quedan paradas. La palabra de Dios es poder. Es autoridad. Cuando Dios dice que algo se haga, se hace. Y el demonio no tiene opción. No tiene ni opción. No es una pelea. No es una competición. Como la vemos en las películas o novelas o libros. Que Dios, Cristo está peleando con Satanás. ¿Quién va a ganar? No, ni es así. Es como el mejor equipo de la FIFA. Los mejores juegan con unos kindergartners que apenas su primera lección están jugando un juego de fútbol. Es una competencia. Ni es un juego. Bueno, Dios y Satanás es muy similar, peor. Dios es tan grande, tan poderoso que Satanás ni tiene chance. Sí, gloria a Dios. ¿Qué aprendemos? Bueno, obviamente los demonios, Satanás, el infierno, este mundo espiritual sí existe. No podemos negar que no existen. Aquí obviamente vemos que sí existen. Y sí son poderosos. Ciertamente Satanás, antes de Lucifer, es el más poderoso de todos los ángeles. Pero ningún poder demoníaco puede ganar contra el Hijo de Dios. Dios es tantas veces más grande. Como les dije, ya ni es una competencia. Si demonios poderosos no pueden contra Jesús, ¿creen ustedes que unos esfuerzos humanos, físicos, se pueden comparar con el poder de Dios? Si un demonio que tiene poder para controlar una persona no puede con Jesús, ¿cuánto más yo o tú? No, ni se puede contemplar eso, imposible. Pero muchas veces pensamos que sí. Si yo hago algo, Dios me va a hacer esto. Si yo hago tales cosas, me van a salir las cosas de esta manera o de la otra. Si yo inicio,
¡Wow! ¡Qué arrogante que somos a veces! La autoridad de Jesús es completo, es perfecto. Su autoridad es completo. Otra vez, Él no puede tener más autoridad porque ya la tiene toda. Y no hay necesidad de nada más, solo la presencia del Hijo de Dios. Jesús es suficiente para ti, para mí, para todos. No necesitamos nada más, con Jesús ya tenemos todo. Entonces aquí está el punto de acción. ¿Okay? Pon tu fe completa en Jesucristo. It's all you need. Es todo lo que necesitas. ¿Tienes problemas? ¿Temores? ¿Preocupaciones? Busca al Hijo de Dios. De todo corazón. Jesús es suficiente. Pero a veces sentimos que no y le tenemos que agregar algo. Tenemos que ayudar a Dios. Y muchas veces piensan, bueno, pues voy a ser Jesús y algo más para ayudarle. Para yo tener algo que hacer y ayudar el proceso. Para mostrarle a Dios que yo en verdad sí quiero esto. Entonces es Jesús con algo más. Por ejemplo, voy a tener fe en Jesús, pero voy a hacer este ritual para mostrarle que sí tengo fe. Y si yo hago esto va a asegurar que Jesús me va a perdonar o me va a dejar entrar al cielo. Jesús y algo más. Jesús y María, la madre de Jesús. ¿Quién le va a decir no a su madre? Yo creo en Dios, pero la madrecita de Jesús me va a ayudar. Jesús tiene completa autoridad. Él no necesita ayuda. Él no va a escuchar a su mamá, porque Jesús es Dios. María es la madre de Jesús. Ella fue el vehículo que Dios usó para que Jesús naciera. Sí, pero si leen Hechos, María está orando a Dios en el nombre de Jesús. No es Jesucristo el pastor. A veces unos cristianos que apenas van empezando en su fe, unos que piensan que son cristianos y apenas van ahí aprendiendo cómo son las verdades de Dios, piensan, si el pastor ora por mí, su oración es más poderosa que la mía. Si le doy un regalito al pastor, él va a orar más por mí porque se va a recordar de ese regalito que yo le di. Y ponen más fe en la oración del pastor que en Cristo Jesús. Ahora, si me quedan regalitos, los recibo, gracias. Pero ven el punto, que en el trasfondo nuestro, nuestra cultura hispana, pensamos que tenemos que agregarle algo para asegurar que Dios nos escuche. Tenemos que a nosotros hacer algo, prender velas, orar a María, hacer una promesa a Dios. Dios, si tú me haces esto, te voy a hacer esto. Y con la promesa pensamos que eso nos va a dar más gracia en la presencia de Dios. No es Jesucristo mis promesas o el pastor o María o rituales o esto o el otro. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Todo lo que necesitamos está en Él. La cosa es más fácil. Es más fácil hacer algo y tapar lo que en verdad sabemos que está en el corazón. Yo prefiero a veces, sinceramente, hacer una cosa para no tener que hacer otra. El baño está sucio, no quiero limpiar el baño. Voy a barrer la cocina. Es más fácil. Y llega la esposa. El baño está sucio. Yo ya limpié la cocina. Soy el único que ha hecho cosas así. Desde chiquito hacía cosas así y todavía los hago y se los confieso. Y mi esposa, te amo, perdóname. Yo prefiero hacer algo para no enfrentar algo que no me gusta ver ni pensar. Bueno, la realidad es que somos pecadores. Somos sucios, somos malos, somos mentirosos, somos ladrones, somos infieles, dudamos. Y en vez de nosotros ver eso y enfrentarnos a la realidad de lo que somos,
Yo voy a hacer algo bueno para tapar todo eso y más se ve la cosita que yo hice bonita. Y pensamos que eso es aceptable para Dios. Y Dios dice, no. Yo veo tu corazón. Yo ya sé lo que está ahí. No lo puedes tapar. ¿Quién le puede tapar el sol con el dedo? Ahí lo tratamos de hacer todo el tiempo. No, nos tenemos que someter a la autoridad de Jesucristo. Entender que Él es Dios. Él ve todo lo que está aquí. Él ve toda la basura. Él ve toda la maldad. Y la única cosa que Él dice es, reconócelo. Admítelo, que eres malo, que eres pecador, pecadora. Y pon fe en Cristo Jesús, mi Hijo, que Él te ama. Y por eso Él murió en la cruz, para lavar todo eso. Para lavarte con su sangre. Porque es la sangre de un sacrificio que apacigua la ira de Dios. Y Dios proveyó su propio cordero, su Hijo, para ofrecer esa sangre. En el libro de Hebreos vemos que Jesús mismo ofreció su sangre en un templo en el cielo por nosotros. ¡Wow! ¿Para qué? Para cualquiera que cree en Él, sea salvo, sea limpio. Y por eso hablamos de la justicia de Dios. Somos justos no porque yo hice cosas buenas, porque Dios me ha dado la justicia de Cristo. Y es su justicia que me permite entrar en su presencia. Por su gracia, si tengo fe en lo que el Evangelio dice. De eso se trata ser un cristiano, ser una cristiana. De eso se trata el caminar con Cristo. No que somos perfectos. No que no vamos a fallar, pero venimos aquí reconociendo que necesitamos la gracia de Dios. Necesitamos la sangre de Cristo. Necesitamos fe para recibir y saber que lo que Cristo dice, su autoridad es más que suficiente. Y la única cosa que yo tengo que hacer es aceptarlo por fe y arrepentimiento. Entonces vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Y vamos a entrar a un tiempo de invitación aquí en unos momentos. Quiero que todos cierren sus ojos, que todos inclinen sus rostros. Si estás aquí, mi amigo, mi amiga, estás escuchando el video y no eres cristiano, no eres cristiana, te quiero recordar, Jesús tiene toda la autoridad. O te sometes a Él y vives, o sigues en rebelión contra Dios y morirás. Romanos 10:16 nos enseña que los que no hacen caso al Evangelio serán juzgados. Abre tus ojos al Evangelio. La palabra de Dios dice que Satanás mismo cubre los ojos de los perdidos, no los deja ver. Abre tus ojos. Mira a Cristo Jesús. Él te ama, te quiere salvar. Cree en el Evangelio y serás salvo. Cristo es suficiente. Cristiano, cristiana, ¿qué le has agregado a tu fe sin darte cuenta? ¿Cuáles temores, preocupaciones o dudas han dejado tu corazón por falta de fe en la autoridad y la suficiencia de Cristo? No en el mundo. Solo Cristo tiene la autoridad para librarnos. Hermano, mi hermana, ¿has compartido el Evangelio con alguien esta semana pasada? Si no, ¿por qué
está.